Bienvenidos al podcast de Visibilidad On. Hoy al podcast ha venido Natalia Cachafeiro, que ahora hablaremos también de tus orígenes, porque el Cachafeiro nos ha engañado. Y nada, hoy Natalia ha venido al podcast para hablar del proyecto Tapwater y también, bueno, cómo se trabaja y cómo se está planteando el marketing del mismo. ¿Qué tal, Natalia? Bienvenida. ¿Qué tal, Josep? Bueno, encantada de estar aquí y dedicarte unos minutillos. Espero poder aportar todo el valor que pueda este podcast y bueno, y si no, pues seguro que viene alguien después que concreta un poquito más. Bueno, yo creo que después de todo lo que se ha ejecutado en este proyecto y sinceramente lo que hemos aprendido incluso con Anabel, que también es la persona que lleva este Sí. proyecto a nivel de SEO, aquí hay muchos palos que se han tocado y seguro que algo, al menos lo que hemos aprendido nosotros, alguien se lo puede llevar. Entonces, para quien no conozca Tapwater, y tú, obviamente, y tu persona, ¿no? Y tu rol, preguntas rápidas, ¿no? Rol, facturación del año anterior del proyecto, equipo y años del proyecto. Vale, pues rápidamente yo soy la Head de Marketing de Tapwater. La facturación del año anterior alrededor de los 2,5 millones y este año está previsto pues llegar a un poquito más de 3 millones. En cuanto al equipo actual, el equipo de Tap está compuesto de alrededor de 35 personas. No me quiero dejar a nadie, pero Sí. bueno, persona arriba, persona abajo y departamentos. Departamento de marketing, como no podía faltar, logística, desarrollo de producto, atención al cliente, data y B2B, que se dedica más a esa parte que es más como ventas. Y años de proyecto empezó en el 2016, por lo tanto lleva 9 años la empresa ya funcionando. Casi nada. ¿Tú en qué año entraste en el proyecto? Yo entré hace 2 años y medio. Vale, genial. 2 Entonces, años y medio, sí. hablaremos sobre todo de esta última fase, obviamente del contexto de la empresa. Entonces, para que la persona que ya tiene esta foto del proyecto, ¿qué hace Tapwater? ¿Qué vende? Bueno, quizás el nombre es confuso porque si escuchas Tap Water, lo que primero, si sabes un poquito de inglés, te viene a la cabeza que es agua del grifo, pero nuestro caso es con doble P. Y lo que hacemos es un poco filtrar el agua del grifo. Esta es nuestra actividad principal. Lo que hacemos es proveer al usuario final, que es con quien conectamos, del agua de tu grifo, el que sale de tu mismo grifo, de cualquiera de tu casa. Juguemos a esto, nada, porque ahora ya me estoy liando con el podcast y me estoy saltando la escaleta. Pero, por ejemplo, ahora que en Madrid, ¿no? Por ejemplo, bastante común. ¿Qué tal es el agua que sale del grifo de Madrid? Tiene una buena calidad, igual que la de Barcelona, igual que cualquiera de otras ciudades. Simplemente que para explicar un poco, para entender que la gente por qué el agua puede saber diferente, no necesariamente es porque tenga mala calidad que no se puede beber, que esto es una falsa creencia que tiene mucha gente, que en las costas suele saber un poco peor. ¿Por qué? Porque se le pone un poco más de cloro al agua para mantener su potabilidad desde donde sale hasta tu grifo. Esto no quiere decir que no puedas beber agua, esto quiere decir que el sabor es un poco más fuerte, el agua es un poco más dura, contiene más cal, un poquito más de metales pesados, pero aún así se puede beber. Pero obviamente por seguridad y por también un poco el beneficio de mejor sabor, los filtros, pues para esto esto es estupendo, para eso te viene genial. Claro, aquí creo que estás dando, y aquí cuando hemos bajado los contenidos también a nivel de Sí. SEO, ¿no? Todo este punto también de salud, de confianza online, de AT, el por qué, creo que es un punto clave y es algo que se trabaja mucho en el proyecto. Y después el problema, ¿no? Lo que tú estás diciendo, sobre todo en España, que hay gran parte de la sociedad que vive en la zona costera del Mediterráneo y el gran consumo de agua, que esto me tocó estudiarlo me acuerdo, en Ciencias de la Tierra, la línea Sí. freática estaba bajando, ¿no? Y más en verano. Entonces aquí lo que sucede, ¿no? Es eso, ¿no? Que el agua, como no le metas cloro, Sí, sí, no sí, salada. si no, no es potable y aún así ya no lo podríamos dar ni siquiera a las plantas. Pero bueno, esto es muy interesante porque en realidad la solución que se ha planteado la gente al sabor es elegir el agua embotellada, que bueno, que a priori es una buena solución porque bueno, está a mano, en cualquier supermercado lo consigues. El problema viene más como a largo plazo, ¿no? Toda esa cantidad de plástico que se produce y la cantidad de agua que se desperdicia, que obviamente sobre todo esto hemos elaborado una cantidad de contenido con vosotros y nosotros previamente alucinante, pero sí, un poco este es el foco, intentar evitar toda esta producción de plástico, porque no solo el agua que se inserta en las botellas es lo que se produce, lo que se usa, por así decirlo, en el proceso, sino todo el agua para conseguir esa botella de plástico, para que esté limpio. Entonces el desperdicio de agua es brutal. Sí, además, es lo que tú comentas, ¿no? Ya no solo la parte de salud, sino
el contexto que hay dentro de toda la operativa de que, bueno, pues yo mismo no tengo una utilidad aquí de utilizando, ¿vale? Bueno, intentaremos aquí, pero es la verdad, ¿no? Entonces, creo que también es un producto que beneficia a toda esta parte más de cosas, pues de reutilizar, bueno, de no consumir otra tipología de envases y es interesante. Dicho esto, que nos hemos ido por las ramas, contexto de check. Vamos a tu contexto. ¿Cuándo empiezas en el mundo digital? En el mundo digital yo diría que desde el principio, porque desde que tengo uso, bueno, no uso de razón, pero desde que empecé y salí de la carrera, todo ha sido muy digital. Y siento que no he estado en ningún momento de mi carrera profesional fuera de la parte digital. De hecho, yo salí de la carrera y estudié un máster en marketing digital, o sea que ha estado desde el minuto uno en el que yo salí, incluso dentro de la carrera, los recursos digitales eran una cosa imprescindible. Creo que una página web hoy en día, quien no la tiene está perdido, a la desgracia, lamentablemente. Entonces, el área digital es algo que si no estás en él y tienes un emprendimiento, perdona amigo que te diga, ya estás tardando. Sí, bueno, mira, esto incluso trasladando a casuísticas familiares, mi padre ya tiene 70 añitos, pero quiere seguir currando, tiene una pequeña distribuidora de souvenir y yo alucino con el tipo de lead que llega, ¿no? Un fabricante de souvenir, ¿no? Que es muy nicho, pero es que a día de hoy el usuario que está buscando, que tiene una pequeña tienda o un museo, etcétera, literalmente se está saltando toda la red comercial y está yendo a través de Google o cualquier tipo de buscador, pero bueno, Sí. y busqué fabricante de souvenir y tenía búsquedas, que yo flipé, ¿no? Porque en Ahrefs no me salía nada, pero en Search Console sí. Entonces, incluso esta tipología de producto tan nicho, el día de hoy el usuario medio ya sabe que en Google puede buscar y a veces te sorprendes, ¿no? Que incluso hay directorios. Bueno, es Entonces, que para todo hay una búsqueda, o sea, solo es dar con la clave, como vosotros, bien hacéis, es dar con la clave de qué es lo que está buscando la gente que quiere esa tipología de producto, pero las búsquedas las hay, es que somos miles de millones de personas, buscando en Google o cualquier otro tipo de buscador, como has dicho antes, que está ahí, que está buscando y si lo tiene, simplemente hay que buscar las palabras clave para estar en el top. sí, además, ligando con esto, ¿no? El long tail que siempre hablamos, que no todo es volumen y a veces es entender la intención de búsqueda que hay detrás de una palabra clave, que a veces por el hecho de que no tenga muchas búsquedas no tiene por qué no ser interesante, al contrario, ¿no? Que es como el caso que comentaba ahora, que en vuestro caso también hay algunas long tails muy interesantes. Dicho esto, perdón, seguimos con tu contexto profesional. Entonces, siempre has estado involucrada en el ecosistema digital. Sí. Pero, ¿cuándo empiezas a entrar en departamentos de marketing, a trabajar toda la parte de go-to-market de proyectos? La parte más de go-to-market de proyectos yo creo que empezó más en distintas áreas, en realidad, porque yo he pasado por distintas áreas de marketing. He pasado por comunicación, por el área de producto, por el área más de contenido y redes sociales, y finalizando en lo que estoy ahora, que es, la dirección de marketing, y es un poco abarca todo. Entonces, tocamos las distintas áreas. Pero bueno, digamos que hace 7 años me estrené, empecé por el área más de comunicación y lo que era lanzamiento de productos a nivel comunicación, que es muy interesante, pero al final te das cuenta que entrando en departamentos de marketing, que siempre he estado porque es lo que estudié, eh, vas conociendo un poco todo. Y además que yo he estado en startup o empresas pequeñas, familiares siempre, y ha sido muy interesante porque a lo largo de mi carrera, aunque estaba en un área, conseguía ver absolutamente de todo y ha sido muy interesante ver, además, cómo cambia entre sectores, porque no he estado siempre en lo que es la filtración de agua, he pasado por muchos campos. Entonces, por ejemplo, que es lo que te he comentado, tengo aquí Sí, delante sí, sí, sí. el LinkedIn, como no, Bridgebox, ¿qué consistía? Sí. Era una cajita de belleza de suscripción. De suscripción es una cosa que ya he trabajado antes, aparte de en Tapwater, que también funcionamos con suscripción. Y bueno, la verdad que ahí eso era puramente digital. A pesar de que nuestro producto era físico, la empresa llevaba 10 años, era de origen americano y tenía bastantes sedes. Y digo tenía porque lamentablemente la empresa ha cambiado de dueño de nombre y algunas partes han cerrado, pero fue muy interesante ver cómo, a pesar de ser un producto físico, era puramente digital, la gente consumía no solo el producto, sino el contenido que generábamos. Era el servicio de contenido que se ofrecía, de tutoriales, cómo funcionaban los productos, todo a través de newsletters, a través de redes sociales que eran muy potentes para esa empresa en particular.
hubo como una temporada, como un boom de proyectos que consistía en esto, ¿no? Tú te suscribías, había un cúmulo de productos cada mes y te llegaban desde lo vi en mascotas, visto también en esto, ¿no? En experiencias o en este caso en cosmética. Entonces, para entenderlo, el usuario se suscribe, porque veo que la web Ujú. está activa y todo, empresa Sí. americana, ya le has dado el punto, y cada mes me imagino que recibían como una cajita, no sé. Sí, sí, es, exactamente como has descrito. Se suscribían y de manera mensual recibían una cajita con diferentes temáticas, un trabajazo, todo hay que decirlo, y con distintos productos. Sí que es verdad que esto es algo muy curioso de esta empresa, que es servicios, que no solo era un servicio para la clienta final, sino para las marcas que estaban Claro, dentro ahí de la cajita. ese es el tema. Sí, sí, ese es el tema, ¿no? Es decir, el hecho de que habían marcas que, por ejemplo, estaban entrando en un mercado, ¿no? Me imagino, ¿eh? Que incluso Ujú. aquí conseguíais un precio más bajo para montar la caja, o al menos es que tenía un muy buen amigo que estaba en esto, lo mismo, pero Sí. en mascotas, y este era el rollo, ¿no? De tener mucha base de datos, ir a las marcas, e incluso stocks que no habían acaban de salir, o Sí, esto, ¿no? exacto. Es Vale, muy vale. interesante porque al final tú funcionas a la vez de agencia de comunicación para la marca y porque al final lo que haces es como lo que llamamos bueno, marketing de influencer y en comunicación es un seeding. Lo que pasa es que en vez de recibirlo influencers, que en muchos casos también, porque hacíamos marketing de influencers, también lo recibía el cliente final, que es el que probaba una mini talla o una talla completa y luego ese cliente lo fidelizabas con cupones de descuento a través de newsletters, hacías como toda una estrategia para el cliente para conseguir también que el usuario se enganchase al producto, por así decirlo, y lo consumiera al final. Entonces tienes como muchas cosas pasando en este tipo de servicios porque tienes agencia de comunicación, tienes suscripción, tienes generación de contenido y servicio de contenidos para los suscriptores y a la vez tienes un e-commerce en el que vendes esos productos aparte en full size. Entonces, un poco pasan muchas cosas. Claro, aquí también me imagino, ¿no? Que entraste en este ecosistema de producto de suscripción, recurrencia, y me imagino que a nivel de portfolio también te encajó mucho, no sé cómo fue el contexto, pero ¿cómo fue que entraste a Tapwater? Sí, porque fue además un cambio bastante curioso y sorprendente, porque venir de estar en el sector retail más enfocado a la parte de fashion y beauty, pasé a filtración de agua. Dejamos la Muy parte sexy, lo menos sostenible a pasar a lo más claro. sostenible. Bastante curioso el cambio. Y sí, fue un poco por esta parte de suscripción, porque después de un año y medio o así, un año, 6 meses, no recuerdo cuánto estuve, en Birchbox, pues coincidió que estaban buscando una persona para contenido y que estuviese, porque yo entré como esto, como directora de contenido a la parte, bueno, a Tapwater, y buscaban a alguien que tuviese experiencia en sector de suscripción, que supiese cómo crecer comunidad, que hiciese también una estrategia que esto también ha sido un trabajón, 360 a nivel comunicación y contenidos en TAP, que antes pues no lo había. Genial. Entonces, hilando con este punto, ¿no? De creación de contenido dentro de una empresa, hablemos de la casuística del e-commerce de Tapwater, ¿no? Es decir, ¿cómo Ujú. es este primer rol que asumes de Head of Content en marketing y en qué consiste? Pues mira, consiste en poner orden. Para ser como muy sinceros, consiste, y es ahí cuando empecé a trabajar con vosotros, de hecho, porque una de las primeras tareas era poner orden en el posicionamiento de la empresa, poner orden en la página web de Tapwater, que Anabel y yo hemos estado ahí mano a mano para conseguir en el momento y en el punto en el que estamos ahora de página web, que nada tiene que ver con lo que cogisteis vosotros, mucho, mucho mejor. Y entré para eso, para poner orden, porque era un poco un caos organizado en el que no había ¿cómo decirlo? No había coherencia en el mensaje, no había coherencia entre los canales, había canales abiertos que no se prestaban atención y esto, como consejo a quien esté escuchando, si le interesa, es mejor tener poco y bien alineado a tener absolutamente todo, que es un poco lo que hablaremos después, pero bueno, así como sneak peek, a tenerlo todo y que no tenga ningún tipo de sentido. Entonces yo llegué un poco a esto, a ver qué tenemos, qué cerramos, qué abrimos, con qué nos quedamos, cómo le damos un poco de coherencia, porque también afecta a quien llega a tu página web. Cuando te googlean y llegan a tu página web, entran y luego ven en redes sociales una comunicación completamente diferente
o encuentran tus redes, pero luego no son capaces de encontrar tu página web y esto se vuelve absolutamente un caos. Creo que es un gran melón y es muy interesante porque lo hemos vivido en nuestras carnes. Dibujar el ecosistema que te encontraste, ¿no? Hago un poco de brief y tú si no me corriges, pero al final es un proyecto que gran parte a nivel de ventas del canal online era Amazon, era Marketplace. Entonces, la parte de web en su momento estaba en WordPress y ahora ya ha pasado a Shopify, ya que ha habido la migración, hablaremos de ello. Pero es lo que dices, ¿no? Es decir, gran parte de las ventas venían de Amazon, había una ficha de producto muy currada, pero después cuando ibas al canal propio, que eran redes sociales y la web, era un poco ahí, había un poco de todo, ¿no? Un poco de todo. Y diferentes idiomáticas, Entonces, te encuentras este conjunto de casuísticas y lo que tú dices, poner en orden. ¿Qué canales trabajamos y cuáles no y por qué? Pregunta En fácil. este caso, para mí fue bastante fácil porque lo que peor estaba era la página web. La página web había que poner orden urgentemente porque, digamos, en redes sociales había una estética muy cuidada, había una comunicación que estaba muy bien dirigida, quizás no al público objetivo, pero estaba muy bien dirigida, alguien estaba recibiendo el mensaje y estaba funcionando porque, bueno, al final la compañía llevaba en ese momento 7 años funcionando. Entonces, algo estaba haciendo que estaban funcionando, pero era desorganizado. Luego, a nivel visual, lo que son las imágenes, muy bien, pero a nivel mensaje había mucha desorganización. ¿Dónde vendes? ¿Dónde te compra el usuario? Es para mí el punto a tener más cuidado. Primero, había mucho contenido y esto era fantástico porque a nivel posicionamiento de los blogs era muy interesante, pero esto hay que hacer un poco un énfasis. No somos un blog y como no somos un blog, toda esa cantidad de sesiones orgánicas que llegaban no era necesariamente gente que estuviera interesada en comprar, sino interesada en la temática que se hablaba en nuestra página web. Entonces ha sido todo un trabajo con el equipo deseo en hacer un refuerzo, porque bueno, se hizo un trabajo de revisemos todo el contenido a nivel cómo comunicamos, cómo alineamos, cómo nos estamos comunicando al usuario y todo esto se revisó a nivel visual, se ha hecho una modificación brutal de lo que teníamos hasta ahora, pero era muy importante también mantener ese posicionamiento, pero no solo a través del blog, sino también las páginas de producto, que esto ha sido un trabajón porque hay muchos competidores, a pesar de que a lo mejor es un mercado desconocido, hay competidores muy fuertes, entonces tienes que hacer por destacar y hacer también que todo ese tráfico que tienes sea óptimo, porque a veces mucho tráfico no necesariamente es tráfico de calidad, que implica conversiones y esto también es un gran melón que hemos tenido que trabajar y que seguimos trabajando día a día. O sea, es un melón que si quieres abrimos después, pero al final Sí. es lo que siempre hablamos y creo que lo hemos hablado también al principio del podcast de, hey, no vale cualquier keyword a cualquier volumen de búsqueda, sino la consecuencia de ese tráfico que captas, ¿no? Es decir, captar mucho tráfico informacional, si no sirve para captar leads y después hacer remarketing o incluso que esté en un proceso de compra muy claro, aunque sea una fase informacional, es un KPI de SEO que a veces nos inflamos los SEOs, es decir, mira cómo te ha aumentado el volumen porque has conseguido una keyword muy informacional de qué es el cloro, pues yo qué sé, pero es que esto sucede, ¿no? De que a veces los SEOs nos ponemos en plan pecho palomo de decir, hey, mira qué tráfico, qué volumen de la hostia, pero no tiene ningún sentido, ¿no? Y realmente creo que lo interesante también es a veces en Analytics, o por ejemplo en Search Console y ahora más en Shopify, el segmentar el tráfico. Collections es collections, products es productos, son keywords transaccionales y la parte de blog es informacional y ver también que esto con un Clarity o navegación con Analytics puedes ver dónde va el usuario. Entonces creo que es un gran melón. Dicho esto. Bueno, ya has dicho algo que no teníamos nada bien. Cuando llegó Anabel al proyecto, los productos eran, no me acuerdo si eran categorías o no me acuerdo qué es lo que eran, pero ahí Bueno, es había una tema cosa. tecnología, pero eso es un cajón de la hostia, así que es otro tema, ¿no? Entonces, obviamente, ¿no? Y obviamente que a veces se crean fichas de productos con collections o entradas que eran páginas, bueno, 1001, Sí. seguiremos viéndolas, ¿eh? Dicho esto, después seguimos con tu historia del rol de content a Head of Marketing, ¿no? Del propio, también aquí hay un cambio de, bueno, adquisición de, bueno, lo vas a contar tú, ¿no? Pero cambio también de gerencia, tal. Pero en resumen, ¿cómo es de pasar, que al final siempre esto es algo que me gusta preguntar, de un rol más especialista específico, ¿no? Content, que también es mi caso, ¿no? Al final, por ser un rol de SEO,
a no a pasar a dirigir personas, diferentes departamentos, bueno, departamento de marketing. ¿Cómo es este cambio? Pues es un cambio brutal. En mi caso, supuso un cambio bastante natural, porque yo llegué un poco a contenido, un poco como no sé cómo he llegado aquí, pero aquí he acabado, por casualidades de la vida, pues porque al final trabajas con alguien te recomienda: "Oye, me ha gustado mucho trabajar contigo", que esto es brutal lo de las conexiones. Entonces, claro, tú vas desarrollando tu carrera. A mí siempre me había llamado mucho más la atención pues, un puesto de dirección, me llevo muy bien con la gente, se me da bastante bien organizar. Soy una persona que le das un desastre y del desastre, hace como: "Vale, vamos a organizar, vamos a peinar estos hilos", y lo dejo todo organizado. Eso es una cosa que se me da bastante bien, y cuando llegué a este puesto se me hizo natural. Se me hizo natural porque todo el desorden que había en aquel momento, había que organizarlo, y a mí no hay nada que me relaje más que organizar un desastre. Entonces, no porque lo fuera, sino porque siempre hay en una empresa, quien trabaja en empresa, pues sabe que siempre hay cositas, y si no hay nadie dirigiendo el departamento, pues esas cosas se van haciendo bola. Pero bueno, muchas cosas he aprendido, la verdad, porque ser también bastante humilde o esta es mi creencia, cuando uno asciende y hay cosas que no controla, porque como tú bien has dicho, un rol muy especializado a un rol muy genérico, en el que tienes que saber un poco de todo, quizás no tienes que ser especialista en todo, pero tienes que saber un poco de todo. Y ahí, pues, me tocó en muchos aspectos agachar la cabeza y apoyarme mucho en el equipo, porque al final, igual que lo hice con Anabel, pues, desde el principio: "Oye, mira, yo no soy especialista en SEO y sé lo básico, y con eso voy a saber, por dónde van los tiros, pero necesito a alguien que sepa de esto para tomar las mejores decisiones". Entonces, esto es siempre lo más importante. Yo creo que no creer que lo sabes todo, mantener el ego bajo y mirar hacia abajo y apoyarte en la gente que tienes en el equipo. Sí, y después hilando también que cuando has sido especialista y es así, ¿eh? Y te han dirigido, también ves políticas de dirección correctas y no tan correctas o que no compartes, ¿no? Entonces, Claro. en el momento que te toca a ti, ¿no? Creo que es muy sano el como no, pero es verdad, ¿no? El ir escalando, ¿no? Y el ir en diferentes puestos y al final es una responsabilidad, porque hay una frase que no sé quién la dijo, me sabe mal, pero que me quedó muy grabada, que era, hostia, no hay malos empleados o malos roles de equipo inferior, ¿vale? Por decirlo de una forma, sino hay malos responsables o malos jefes o líderes, llámalo como quieras, ¿no? Porque al final el Sí. hecho de que alguien fracase dentro de un equipo, si te lo llevas a tu terreno a máxima responsabilidad, tú habrás hecho lo máximo para que esa persona triunfe, ¿no? Entonces, ostras, te cambia la casuística de pasar a ejecutar, que es lo que estaban probando al principio, a, ostras, va, el deseo, va, el de redes sociales, ahora el de analítica, que no sé qué me dice, el de la tecnología para la migración del WordPress al Shopify. Bueno, es un buen sarao. Vale, genial, pues ya tenemos tu foto, ¿no? Obviamente nos faltaría mucho más, pero Sí. quien quiera cotillear que se vaya a tu LinkedIn. Y ahora sí, vamos a pasar a hablar un pelín más del proyecto, ¿no? De Tapwater, la evolución desde que tú entraste, ¿no? Entonces tú llegas, y has dado un pelín de contexto, ¿no? El proyecto era un WordPress, había un poco, un poco de todo, vendía principalmente por Amazon. Y esos primeros meses de cuál es tu contexto y también el del proyecto. Pues el contexto del proyecto era un proyecto en el que se habían probado muchas estrategias, habían habido muchos cambios, y la persona que estaba en el puesto de dirección de marketing, su objetivo era un poco poner un poco de orden. Hubo contrataciones de pues distintos departamentos que fuera de cambiar la persona, sino que directamente no existían, ¿vale? Digamos que se crearon los subdepartamentos dentro de marketing y se empezó un poco a organizar, a poner una estructura organizacional, que no me sale esta palabra, un poco más de cara al crecimiento, ¿vale? Luego ya veremos que no fue tan sencillo, que a veces no es solo poner las piezas, sino también encajarlas, y quizás no hacerlo todo de golpe, e ir haciéndolo poco a poco. Pero bueno, esto también es una cuestión de aprendizaje. Yo misma he tomado decisiones cuando empecé que hoy en día que no hubiera tomado o que cambiaría. Entonces nos ponemos en este contexto en el que, bueno, empezamos a organizar. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos de tecnología? ¿Qué tenemos de plataformas? ¿Qué tenemos de comunicación?
qué estrategia estamos siguiendo en los canales de performance, cómo lo estamos haciendo y empezamos a darle una estructura. Cambiamos por primera vez desde que yo entré el branding. Hicimos un rebranding y con el rebranding también vino mucha parte de SEO porque fue todo bastante a la par. Anabel lo estuvo viendo a medida que íbamos haciendo cambios visuales y de comunicación, pues íbamos haciendo también cambios a nivel SEO, de estructura, se cambiaron páginas de producto, pasaron de lo que decíamos. Pasamos de ser colecciones a ser productos reales para que el journey del usuario fuera un poquito más ameno y no tan caótico. Y después de unos meses ya realmente pasé a ser head de marketing. Entonces ya ahí empezamos con otro melón más grande que era otra vez muchos cambios, muchos cambios y, bueno, cambiamos de dirección otra vez y con el cambio de dirección siempre pasa que nuevas decisiones y empezamos a mirar otro tipo de cosas, como qué tecnología estamos utilizando. Está siendo la más óptima, que es cuando hicimos el cambio de WordPress a Shopify. Que esto fue muchos meses de trabajo, casi un año, desde que tomamos la decisión hasta que realmente fue ejecutado. Estamos hablando de todo un 2023 con las manos en la masa y hasta que por fin en diciembre, pues estaba pues ya prácticamente todo hecho. Y Sí, sí. un journey, todo un journey con Anabel, cada vez que teníamos una llamada, poner orden en lo que estaba pasando porque pasaban muchísimas cosas a la vez. Yo cada vez que hacía, bueno, al final, pues las reuniones de seguimiento yo con el equipo las suelo hacer lunes, miércoles y viernes y después con el consultor específico también una a finales de semana, miércoles, jueves, viernes. Y siempre que entraba con Anabel a seguimiento de proyectos, alguna vez entraba yo también a saludar, me decía, han cambiado esto. Ahora vamos a cambiar esto. Y yo decía, joder, no, hacemos una cosa y vamos a hacer otra. Pero bueno, a día de hoy, toco madera, ya tenemos tecnología estable, ahora hablaremos de ello. Sí. Las métricas van muy bien y estoy muy contento con la migración del proyecto y al final, como nuestras palabras clave, ahora estaba entrando en HR para revisarlo también. Sí. Nembe. Y, joder, estoy muy contento porque ha sido todo un proceso que no ha sido fácil a nivel de cambios, entraremos en ello, ¿no? Entonces, empecemos primero lo que tú has comentado, ¿no? Entrar y poner en orden. ¿Cómo se establece una estructura de un departamento de marketing en una casuística de un e-commerce como Tapwater, que al final también hablemos de esto, ¿no? Hay un producto de una sola compra, pero después hay la recurrencia de los filtros, ¿no? Sí. Hay un canal de venta que es Amazon, que era el principal, ¿no? Pero a día de hoy ya también hay una web propia donde se hace esta venta y esta venta recurrente. ¿Cómo se plantea la estructura de roles de equipo en base a la captación de tráfico y a la propia conversión? Realmente yo creo que Amazon era un canal bastante potente y sigue siendo bastante potente, pero estaban bastante 50-50. Entonces las necesidades, cuando llega esta directora de marketing en este caso, se plantea un poco como, pues lo mismo, ¿qué canales estamos haciendo? Primero, ¿cómo es nuestra tipología de producto? ¿A quién le estamos vendiendo? Que esto es súper importante. ¿A quién le estamos vendiendo? ¿A quién nos queremos dirigir? Se hizo un perfil de buyer persona que no se había hecho. Y parece una tontería, pero no lo es porque esto te ayuda a definir qué perfiles y qué tipo de cosas vas a plantear a nivel comunicación y a todos los niveles en marketing. Es clave. Es que es clave. O sea, perdona que te corte, pero Sí. es que a veces nos centramos tanto en el producto yo me encuentro, cuando haces un briefing en un proyecto a nivel SEO, que yo ahora estoy hablando del SEO, que es una pata más del marketing, ¿no? Al final todo se traduce a entender quién es el usuario y cómo busca en Google mi producto, pero no es al revés, ¿no? Entonces, lo que tú estás diciendo, que parece como que es que a veces te sorprendes de muchos proyectos, sobre todo incluso multimarcas, de no, yo tengo aquí muchas marcas y tal. No. Tú estás dando una solución a un ciclista, por ejemplo, que tiene una marca clara y está buscando por categoría de producto, ¿no? Entonces, bajar muy bien quién es tu cliente y, por ende, bajas pues dónde se va. Lo que sea, coge el metro este tío después de trabajar, hace XY, dónde navega, dónde compra, es Amazon o puede ser, lo que sea, AliExpress, bueno, ahora Mirabia. Creo que es un punto clave. Perdón, sigue. Sí, no. Totalmente es un punto clave porque te va a definir tu estructura interna. ¿Por qué? Porque si tú sabes quién es tu buyer persona, dónde está en cada momento, cuáles son sus aficiones, cómo se comporta, cuál es su rango de edad, cuáles son sus necesidades y sus intereses, vas acotando.
Entonces, a raíz de eso, pues lo que se vio es que, bueno, pues redes sociales, vale. Quizás TikTok, que está abierto, no es el canal, por lo menos por el momento, que a futuro no es que no lo dejes atrás, pero pues si vamos a hablar de redes sociales, pues Instagram, principal junto con Facebook. ¿Qué necesitas? Social Media Manager. ¿Qué más canales? Email. El email es esencial porque necesitamos no solo enviar newsletters, pero también necesitamos hacer un Customer Journey a través de email marketing y que en todo momento el usuario sepa en qué punto del journey está, ¿vale? Pues necesitas un CRM Manager, necesitas una persona que haga email marketing de tu empresa. Entonces vas acotando esta manera y vas viendo pues los distintos canales. ¿Necesito hacer publicidad? Pues necesito una persona que maneje la parte de performance. Como hemos hablado, marketplaces, Amazon o cualquiera de los otros marketplaces que se han ido abriendo. Podemos hablar de Leroy Merlin, podemos hablar de Fnac o los que estarán por venir. Pues que necesitas una persona que lleve marketplaces, que en ese momento pues ya había una persona, pero bueno, necesito este perfil porque necesito manejar estos canales y así fue como se fue formando el departamento. Hoy en día hay de todo tipo de perfiles, tenemos también el departamento creativo porque hay que alimentar de contenido todo esto y hay que crearlo. Entonces tienes el perfil de performance, marketplaces, email marketing y vas formando todo. Sí que es verdad que el equipo de marketing es el más grande, pero es que, claro, hay que alimentar y hay que dar forma a toda esta comunicación y a todos estos canales. Además que es un producto que se tiene que explicar y aquí también a la persona que nos está escuchando recomiendo un montón que visite las fichas de producto, por ejemplo, de Tapwater a día de hoy, de la propia web, digamos, que están muy, muy bien trabajadas por lo que tú estás comentando. Al final es un tipo de producto muy concreto, muy específico que soluciona un problema, pero se tiene que explicar a nivel visual, a nivel copy, etcétera, ¿no? Hablaremos también de ello. Vale, perfecto. Entonces, hemos hablado de esa reestructuración desde cero del departamento de marketing en base a lo que tú has dicho, ¿no? Mayor persona y por ende entendemos en qué canales está y es más eficiente vender. Y después hablamos del rebranding, que también cuando se nos comunicó el rebranding dije, vale, habíamos acabado la auditoría y ahora va a cambiar toda la web. Entonces, este rebranding, el por qué principalmente y después cómo se ejecuta, ¿no? Sí, pues mira, este es un trabajazo y lo gracioso es que lo hemos vuelto a hacer, pero como ya no teníamos el learning previo, pues ha sido muchísimo más rápido. Todo tiene una explicación y que no se asuste la gente porque generalmente no se hacen tantos rebrandings en 2 años. Esto es una cosa muy particular y específica, pero el porqué es fácil. El buyer persona. Teníamos una manera de comunicar muy aniñada, como me gusta decirlo a mí. Nos estábamos dirigiendo a un público que no era el público que compra. Es decir, las redes sociales tenían mucho engagement, pero ¿quién era el que estaba haciendo engage con con nuestro contenido? ¿Quiénes eran las personas? Pues no necesariamente eran el cliente final, quizás era el hijo del cliente final que le hacía gracia a nuestros reels y nuestro contenido, que está bien, que también tienes que llegar a esa persona porque esa persona va a crecer y va a ser consumidor, es un consumidor potencial, pero en ese momento no es la persona que compra ni la persona que consume. Entonces, esto junto con que quizás la imagen que transmitíamos no era muy formal y quizás no transmitía pues toda la confianza que requiere un producto con el que vas a filtrar el agua que te vas a beber, te lo vas a meter en tu cuerpo y yo entiendo que necesites transmitir una confianza al usuario final y se decidió pues decantarse por una imagen un poco más seria, un poco más sobria, que no dejándolo divertido atrás, pero sí un poco transmitiendo algo más de tecnología, que es lo que queríamos al final, hacer entender al usuario final que hay una alta tecnología detrás de la que que está certificada y que puedes confiar. Y eso solo lo puedes conseguir intentando mejorar la percepción de tu marca y esto viene acompañado de un rebranding si no tienes la imagen adecuada. Al final es alinear como todos los puntos clave, ¿no? De lo que decimos en base al usuario y por ende pues establecer unas buenas bases, ¿no? Para después de aquí ya pues en base a esta identidad de marca, comunico en Instagram, comunico en Amazon, comunico en los diferentes puntos de contacto. Pero es esta consistencia, que al final también es importante, ¿no? Porque, bueno, Sara, vale, concepto rebranding y los 2 rebrandings realizados, aprendizajes varios, ¿vale? Así que quien esté en este proceso, creo que te escriba por LinkedIn porque aquí hay mucho. Sí. Y sobre todo, hablemos también de la migración de la web de WordPress a Shopify, ¿no? Migración de
tecnológica, dominio se mantenía, todas las URLs cambiaban por la casuística de Shopify, pero hablamos un poco de ello. Da un poco de contexto también. Vale, esto es fue un bastante dolor de cabeza, y cuando vosotros llegasteis era todavía dolor de cabeza y era ¿por qué? ¿Por qué? Porque se creó un e-commerce en un WordPress utilizando WooCommerce, pero no solo eso, sino que había mucho código. Teníamos muchos developers detrás, mucha gente que había pasado y se había ido y había sobrescrito código, y no quiero tampoco meterme mucho en ese follón porque yo no soy una experta en código ni soy developer, pero bueno, había mucho código sobre código, que esto se traslada o se traduce, para quien no sabe, en que cada vez que teníamos que hacer un cambio, podías tocar una tecla y Dios sabe lo que se cambiaba en esa página web. De repente podía descuadringarse todo y que cualquier cambio produjese una caída de la web, que es algo que pasaba bastante a menudo. No suponía nada afectado al cliente final, pues porque al final no es una compra compulsiva, entonces entras muchas veces a la página web antes de terminar comprando, pero obviamente no era agradable que la página web fuera muy lenta, que cuando nosotros a nivel interno quisiésemos hacer un cambio, pues supusiese pues muchas horas de trabajo, o experimentar cualquier cosa era una pesadilla. Entonces, ¿qué se dijo? Después de intentar arreglar esta página web por activa y por pasiva, contratar freelancer, al final lo que se dijo fue, chicos, esto es un marrón, pero decidamos hacer las cosas desde cero, simples y sencillas con Shopify, que no necesitemos de developers, no porque tengan nada malo, sino porque no tenemos tiempo para estar haciendo esto. Y decidimos decantarnos por Shopify e ir por algo más sencillo. Hablemos de este punto, ¿no? Y voy a poner incluso más contexto en base a lo que has Sí. comentado, porque obviamente es la foto y es lo que como agencia nos sucede un montón. Al final nosotros hacemos SEO, Google Ads. No somos una agencia de tecnología, pero por el simple hecho de las personas que lo formamos, ¿no? En este caso, pues yo soy un autónomo y hemos ido evolucionando como consultores SEO y después con Pera toda la parte de Google Ads y de Google Analytics. Por ende, al final, el especialista es quien más o menos tiene como el contexto a nivel tecnológico para trabajar, ¿no? Y nos apoyamos de gente de tecnología, WordPress, Shopify, lo que sea, para ejecutar más rápido, ¿no? Al final, el SEO es contenidos, cambios técnicos y autoridad. En nuestro caso, ¿qué sucedía? La foto era, tenemos contenidos, tenemos autoridad brutal, es un proyecto que ya vende, porque ya tenía un track record de 7, 8 años funcionando, Sí. pero ¿qué sucedía? Que, bueno, a nivel tecnológico estaba casi toda la web duplicada, el multidioma, que era un WordPress multilingüe, que no estaban ni conectados porque eran diferentes versiones idiomáticas, que hacía tiempo que no lo veía. Es un marrón. A nivel de mantenimiento, es un marrón. Entonces, donde quiero llegar es que hay proyectos que arrancan, o sea, proyectos que llevan 10 años, que arrancaron con una tecnología, un legacy, ¿no? Una herencia tecnológica, que a día de hoy no han hecho el cambio, les está frenando todos los demás departamentos, cuando son proyectos que no son de tecnología. O sea, tu casuística no eres un multi-commerce, no eres un trading, un PC componentes. O sea, tu casuística no es tecnología, es producto, ¿no? Entonces, Sí, no necesitas todo esa parafernalia, por así decirlo. correcto, y a día de hoy, no es un tema de Shopify, a día de hoy de momento no patrocina este podcast, yo estaría encantado, pero al final yo qué sé, Shopify, Wix, BigCommerce, hay un montón de soluciones, los e-commerce ya hechas, que permiten que la empresa se focalice en producto, ¿no? Y creo que esto fue una muy buena decisión y apoyo, o sea, yo como al final dentro del departamento de marketing, yo siempre que estamos en una tecnología propia que no nos permite ejecutar todo el cambio de los SEO técnicos, que los podemos hacer incluso los consultores, porque también lo que te permite esto es el estándar de una tecnología en un mercado, es que el consultor, si aprende, que es lo que ha pasado en WordPress, ostras, ya le es mucho más fácil agilizar, ¿no? Y la ejecución. Entonces, Vas mucho más rápido. Es que cualquier cosa que quieras hacer, lo que nosotros hemos hecho estos primeros 6 meses de 2024, es que de verdad tendrían que haber supuesto para nosotros igual otro año más si lo hubiéramos hecho con la tecnología que teníamos previamente. Y a día de hoy, o sea, sigue pasando, ¿eh? Es decir, creo que este punto del podcast creo que es interesante también como demostrar un caso real, ¿no? De un proyecto que realmente tenía un legacy bastante importante y relevante de tecnología y se ha sido valiente, se ha hecho rebranding y se ha ayudado, pero es que a día de hoy, bueno, la persona que entre a la web de Tapwater y hay una web que se llama Archive, puedes ir a ver versiones anteriores, era el cambio, ¿no? Y obviamente esto tiene impacto en la visibilidad en SEO, la conversión,
la propia ejecución y el traslado de la analítica, porque en Shopify es muy fácil la vinculación con Analytics y Meta, etcétera. Así que, bueno, no quiero hacer más publicidad, pero obviamente hay un porqué no del cambio de tecnología. Entonces, esta migración, hablemos de la migración a nivel tecnología y a nivel SEO. ¿Cómo fue, más o menos? Para nosotros supuso un poco, a nivel SEO, diré que es lo más sencillo, o Anabel lo hizo súper sencillo. La verdad que luego si entre bambalinas fue más complicado, no lo expreso de tal manera, pero fue lo más sencillo de la migración, es decir, la parte de SEO. Lo Es más que había complicado mucha fue... motivación, ¿eh? Había mucha motivación de cambio y lo que hicimos cuando dije, vale, lo ponemos fácil, no te preocupes, no vas a perder nada de tráfico. Muchas ganas es lo que había por las 2 partes. Yo creo que era una de las cosas más ansiadas que teníamos, pero lo más complicado fue porque estamos hablando de que tenemos un modelo de suscripción, que es lo principal. Y Shopify, hasta donde yo sé y hasta donde nosotros hemos descubierto, no respalda la suscripción. Entonces tuvimos que, aparte, buscar una API que nos permitiese tener suscripción, que en este caso hablamos de SEAL. Digo nombres básicamente por si alguien está en la misma casuística, pues que pueda utilizar las mismas funcionalidades. Y bueno, ha sido todo en Journey porque una base de datos muy grande, con clientes con muchas casuísticas y muchos datos que por tener la página web como teníamos, no precisamente estos datos estaban muy estructurados y muy organizados. Y hubo antes no lo he mencionado, pero tenemos un departamento de data y estas 2 personas del departamento hicieron un gran trabajo junto con web para hacer la migración, no solo de la página web, sino de los datos, que digo yo, que es el gran olvidado, porque todos estábamos pensando cómo va a quedar la página web, la parte visual, la estructura, y realmente eso ha sido lo más sencillo, porque montar la página web, puedes partir de lo más básico de Shopee y luego ir mejorándolo. En nuestro caso, por ser sinceros, no teníamos ninguna experiencia con Shopify. Era una prueba y error. La persona que estaba montando a nivel visual, nuestro UX designer, era como, bueno, yo haré lo mejor que pueda y ha hecho un gran trabajo y se ha ido mejorando con los meses. Pero ya te digo, por eso digo que lo que se ha hecho en 6 meses, que es abrir la página web, migrar los datos, migrar todas las suscripciones, ir poco a poco y además darle una estructura y la migración de SEO, que en un mes yo creo que los datos de SEO y los números estaban prácticamente, o sea, estaban en subida y quizás no estaban recuperados al 100%, pero un buen porcentaje. Sí, hablaremos también de la migración SEO, que hay un pelín de contexto también, Sí. pero creo que has dado un punto muy interesante a nivel de migración, ¿no? Cambio de tecnología, WordPress, Shopify, modelo de suscripción, que a día de hoy conozco de primera mano de proyectos que tienen una facturación muy relevante en suscripción, digo sectores café, bueno, sectores con recurrencia, ¿vale? Donde este cambio de tecnología no se ha hecho por este punto clave, ¿no? Porque también preguntarte esto, ¿cómo hiciste? Claro, al final era un usuario que se había registrado en WooCommerce, que era una suscripción mensual, bueno, o como fuese la suscripción. ¿Cómo se traslada esta casuística al nuevo modelo, al nuevo software, ¿no? de suscripción? ¿Cómo se traslada? Sí, a ver, nuestra intención aquí es, al final, el proceso de migración de los datos, en nuestro caso es, obviamente, dependiendo del usuario y dependiendo de cuándo se haya suscrito, notará el cambio en un momento u otro. Planteamos distintas posibilidades porque también al crear productos nuevos, con la suscripción, cómo respetas los precios, porque encima teníamos el añadido que la suscripción tenía 1 euro menos cada año. Entonces, no todo el mundo pagaba lo mismo de suscripción, que esto era otra complicación añadida. Dejas el mismo precio, le subes el precio a todo el mundo, se lo bajas a todo el mundo. Esto era de las cosas más complicadas porque es tomar muchas decisiones e intentar mantener el churn del cliente a raya. Ese es el punto clave. Que no incremente. El palabrejo en modelos de suscripción, el churn, ¿no? Que al final es, para traducir un persona que está suscrita mensualmente, personas que se caen a nivel de volumen global, ¿no? Entonces, el problema de esta tipología de migraciones es que el churn se te puede disparar en un periodo, que es cuando haces la migración, porque el usuario de repente ve que le están enviando correos que primero tiene que abrir para suscribirse a la nueva plataforma, ¿no? O ve que no llega el producto y ahí atención al cliente a mansalva. Entonces, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Cómo hicisteis para que este churn no se viese afectado? Pues lo que hicimos es establecer como una estrategia de contingencia y ser más proactivos que reactivos.
sobre todo porque es un proceso largo, porque el cliente, lo que decidimos fue, bueno, no vamos a molestar a todos los clientes a la vez, porque el cliente quizás está en su primer mes de suscripción, porque esto es una casuística que podía pasar. Entonces, si yo le digo algo ahora y se lo comunico ahora, dentro de un año, cuando tenga que hacer su renovación, 8 o 9 meses, el cliente se habrá olvidado absolutamente de que hay un cambio. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, establecimos un proceso de comunicación. ¿Por dónde vamos a comunicar? Lo que decidimos fue que mientras más canales mejor y comunicación directa. Entonces decidimos comunicar a través de email marketing. Como lo que tú dices, no todo el mundo habla email. Tenemos también el canal de comunicación de WhatsApp que lo utilizamos a nivel directo. Entonces esto, aunque muy time consuming, mucho tiempo por parte del equipo de retención, creo que es bastante necesario y ha sido la clave para que nuestro churn rate solo haya aumentado, y digo solo porque podría ser una catástrofe, entre un 1 y un 2%, que puede ser bastante normal. Y cuando hablamos de este 1 y 2% también hay que cogerlo un poco con pinzas, porque hay mucha gente que, bueno, que pierde, que dice, ay, bueno, no entiendo, y como no sé hacer el proceso, pues gente que no está acostumbrada al convivir con la tecnología y dice, bueno, pues yo me quito y vuelvo a comprar. Entonces compro de cero y cuenta como cliente nuevo. Entonces ya ahí hay que hacer como una comparación de base de datos, comparación de emails y una comprobación en la que no contamos en el churn, porque es mucho trabajo y a veces quizás en un año lo hagamos todo. Pero bueno, se decidió que los canales de comunicación, y hacer comunicación proactiva. Es decir, antes de su renovación nosotros hablamos con el cliente, les contamos un poco lo que ha pasado, elegimos varios canales de comunicación y somos muy proactivos. Y también entender que si esto es digamos, una pesadilla o un tiempo extra que tiene que utilizar el usuario para volver a recibir el producto, pues hacerlo lo más fácil posible. Es decir, yo te creo la cuenta, tú solo tienes que entrar y loguearte, o sea, los menos pasos posibles para el cliente para que sea más trabajo para nosotros, menos para el usuario, porque al final lo que nos interesa es que no noten la diferencia, más que sea positiva y no negativa. Claro, no, es que ostras, es un melón y se podría hacer solo un podcast cogiendo diferentes experiencias de este caso, porque a día de hoy aún hay muchos proyectos de modelo de suscripción que están en tecnologías incluso hechas a medida, ¿no? Y que no pueden trabajar bien el SEO o bien Google Ads o todo lo que es la parte más de go-to-market, incluso vinculación de analítica, que no pueden, y si quieren hacerlo vale un pastizal. Y traspasar a Shopify hay este gran miedo, ¿no? Entonces creo que ha estado unos puntos clave, ¿no? Como la comunicación, o sea, trabajar de forma proactiva antes de que suceda, hacer un plan estratégico e incluso hacer como dar visibilidad a cuál sería el peor de los casos en caso de haber un churn de un aumento de un 1, de un 5 o un 10%, ¿no? Porque al final entendemos que cuando se hace un cambio de esta tipología, pensando en el largo plazo, es porque tendrá un impacto positivo, ¿no? Entonces... No, claro, y también ser conscientes de que hay que evaluar el riesgo, y hay un riesgo. Entonces, ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar y cuánto estás dispuesto por el beneficio final? Habrá clientes que pierdas y esto es un riesgo que tienes que asumir pues como empresario, como empresa. Tienes que admitir que el riesgo, pero a largo plazo el beneficio es muy positivo, porque la tecnología que tienes te va a permitir adquirir clientes de manera más sencilla. Sí, sí. Bueno, es que hay toda una serie de porqués, porque al final es un follón meterse en esa tipología de proyectos, pero una vez ya el porqué es claro y el coste de oportunidad es coherente, pues se tira hacia adelante, ¿no? Entonces, a nivel SEO, no quiero tirar publicidad, pero es que justo este mes hemos sacado el curso de migraciones SEO, ¿vale? Ha ido a dedillo, porque incluso este podcast lo hemos ido retrasando. La Academy con Eva Guerrero, que también nos hemos inflado a hacer migraciones, al final habla un poco de la escaleta, al final es premigración, durante y post, ¿no? Entonces la premigración es donde hay el curro real, que aquí utilizo tu copla, ¿no? De organizar y decir, hey, ¿quién va a hacer las redirecciones? ¿Qué día salimos? ¿Qué es todo lo que se migra? Se migra a blog también, se migra a fichas de producto, categoría, titulada, y el concepto más importante de una migración, que es el mapa de redirecciones. ¿Y esto qué es? Simplemente coges URLs antiguas donde haces el match una por una, que esto es donde hay el curro de entender cada URL qué intención de búsqueda cubre, y esto aplicas un 301, y esto es un trabajo que tienes que ir haciendo a la par
en la web que está en preproducción, el Shopify que está en preproducción. ¿Por qué? Porque si tú no aplicas correctamente esto, Google, por mucho que hagas 301, así de mansalva, y vea que no corresponde la intención de búsqueda con la nueva URL, vas a perder la posición media, ¿no? Entonces, aquí hay el pre de revisar web en preproducción, el Shopify, que si estuviese haciendo bien a nivel de on-page, como mínimo que respetase lo que había en el WordPress, como mínimo, porque aquí también en este proyecto había la casuística de SEO internacional, que no abriremos este melón, ¿vale? No lo abriremos, pero estaba. Y después el durante, que es la propia ejecución, que en Shopify es muy facilito porque no tocas HT-Access, no tocas servidores, porque no puedes. Es una app, bueno, un módulo de Shopify nativo que se llama redirecciones, y ahí subes un CSV, que es fantástico porque incluso lo puedes subir antes de la migración. Entonces, cuando se cambian las DNS que apuntan pues, a WordPress, al Shopify, ahí Google entra y ya ve el HT-Access de Shopify y empieza a leer las redirecciones. Y esto te beneficia porque en el momento que ya sales, no habrá un error de subida de archivos en HT-Access, ¿no? Que a veces pasa. Que se tiene que hacer un rollback y volver hacia atrás, ningún problema porque ya tienes en preproducción las redirecciones planificadas, ¿no? Y una vez ya hemos salido, Google tarda, es lo que se dice, siempre Google, cuando lee a mansalva de 301, pierdes un pelín y se ve en Search Console que de repente empieza a bailar la posición media y después si se ha hecho bien se establece y en este caso pues ha mejorado. Y el por qué ha mejorado, y esto creo que es importante para este caso, que también a mí me sorprendió que en tan poco tiempo mejorase, sobre todo es por la propia usabilidad de la nueva web. Es decir, que el usuario entre, se quede, navegue y vaya rápida, beneficia un montón el evitar el pogo sticky, que es un problema que teníamos en el caso cuando estábamos en WordPress, porque a veces el servidor petaba, la versión mobile habían incompatibilidades con diferentes plugins y se desmaquetaba la web, secciones no funcionaban, ¿no? Bueno, que la estructura de la página web ya no tenía ningún tipo de coherencia. También estamos hablando de páginas de producto como categorías. Era un caos. Y la verdad que fue... No, pero es que realmente yo creo que está bien decirlo, porque la gente, lo que tú decías antes, le daba mucho miedo tomar la decisión por la cantidad de trabajo que pueda suponer y por la pérdida de posicionamiento. Pero esto fue una cosa que tuvimos que bastante convencer a Anabel y yo, también porque era uno de los miedos internamente el posicionamiento, que era muy bueno en su momento, pero pues intentamos insistir bastante que también mejoraría el posicionamiento de las páginas de producto, que esto también es clave, que de lo que hablamos. 100%. Bueno, era un proyecto que es verdad que a nivel de WordPress, cuando nosotros aterrizamos, tenía mucho tráfico informacional y cosas así, pero obviamente el objetivo ha sido siempre la keyword de filtro de agua para grifo y toda la casuística más transaccional clara, ¿no? Dicho esto, hemos dado un pelín de contexto de la migración, lo he dicho, dudas, lo que sea sobre migraciones, escribís, ningún problema. Y cerrando, ¿no? Es decir, en Shopify se puede hacer SEO porque el SEO no solo va de frontend y backend del CMS, sino lo que estamos hablando, servidor, respuesta rápida del mismo, que vaya rápido, mobile no se rompa, ¿no? Que funciona bien, que nos parece una tontería, pero como estamos todo el día en desktop, después no nos damos cuenta, ¿no? Que al final, a día de hoy Google indexa la versión mobile, ¿vale? Importante, ¿vale? Decir esto, ¿no? Claro, es que Google ya lo tiene muy claro. Y que es donde la mayoría, nosotros tenemos un mayor porcentaje de compras a través de mobile que de desktop, que aunque la gente piense mucho y probablemente se logue entre los dos canales, donde tenemos más conversión, la conversión más alta es en mobile. 100%. Y matizar que es así, es decir, hoy con Google Pay o Apple Pay y toda esta tipología de productos que a veces no tiene por qué ser un ticket muy alto, porque puedes hacer un ticket de inicio, es muy ágil, es muy interesante, ¿no? Entonces, tickets que son inferiores a los 50 euros, aunque no es este caso, que también hay tickets más altos o más bajos, sí, pero también depende de la nacionalidad, o sea, hay un gran melón. Pero es muy interesante a día de hoy, con toda esta tipología de procesos de pago, incluso el Bizum, que el mobile esté perfecto para convertir, ¿no? Entonces, dicho esto, pasamos a un siguiente punto que me ha anotado, que es sobre todo toda esa estrategia que hemos comentado de marketing de mayor persona, toda la comunicación en el centro. Pasemos ya al apartado, que no hemos pasado aún, aunque hemos hablado de la evolución del proyecto, del go-to-market de un proyecto así, ¿no? Entonces, para intentar bajar un playbook, según tu experiencia y lo que estás viviendo a día de hoy, ¿cuáles dirías que son canales claves de comunicación a nivel transaccional, ¿no?
a nivel de go-to-market para esta tipología de proyecto, ¿no? Suscripción, es un beneficio como tal, no es moda, es decir, realmente soluciona un problema. ¿Cuáles han sido tus aprendizajes? A nivel canales, creo que siempre hay que pensar no solo en un canal que es la página web, que esto también se olvida bastante, que es que se nos olvida que la página web comunica y es un canal también de comunicación y se nos olvida que no es solo para vender, sino también para comunicar. Canales principales, redes sociales, que en cada caso será diferente la red social que se elija, canal de comunicación vía email, súper importante también, y la página web. Si yo tuviera que elegir y quedarme con 3, son con los que me quedaría. Luego que también depende bastante, cuento influencers como otro canal porque para mí es como otro canal, otra manera de hacer publicidad. En cada caso, creo que en la tipología de empresa y el sector en el que te muevas es más o menos importante. En nuestro caso, todavía estamos intentando dar con la tecla en cuanto a marketing de influencers, pero bueno, los 3 principales que serían web, redes sociales, tanto orgánica como paid, y email marketing. Creo que diría que los más importantes. Hablemos también, si tuviésemos la foto del Analytics, Marketplace, Amazon, ¿qué porcentaje representa de las ventas de la compañía, más o menos? Amazon supone un 40% y el resto es página web. Cuando entramos, ¿era un 40%? No, diría que a lo mejor estábamos en un 50-50, pero igualmente ya era bastante fuerte la página web, ha ido creciendo y nosotros también hemos hecho aunque no es fácil, intentar convertir clientes de Amazon a nuestra página web, aunque diré que si hay algún experto por aquí escuchándonos en hacer esto, que contacte conmigo, pero es bastante complicado porque Amazon es un entorno bastante hermético en cuanto a información de cliente. Hablemos de esto, ¿no? Que aquí estás dando un punto clave. Si estamos comunicando, ¿no? Estamos centrándonos ahí, tener el cliente en el centro. La problemática de los marketplaces, que es verdad que te ofrecen toda esta visibilidad, porque al final son usuarios que ya están preparados para la compra, incluso Amazon es un proyecto que está muy bien posicionado en Google para las categorías que queremos competir, el cliente es suyo, ¿no? Entonces, también el variar, que esto pasa también en el sector hotelero, ¿no? El variar, no depender de comerciales, que yo les llamo, ¿no? De Amazon, Bookings, etcétera, te permite ir incrementando base de datos, la suscripción, modelo de suscripción, etcétera. En Amazon, ¿cómo funciona? Primero, ¿hay un modelo de suscripción? Segundo, ¿cómo funciona? En Amazon no, tenemos solo el modelo de compra única porque no existe modelo de suscripción, aunque Amazon tiene ahora el modelo de compra recurrente en el que puedes, creo que, obtener el producto a un mejor precio si lo clicas como compra recurrente. Es decir, que cada X tiempo quieres que te llegue automáticamente y se te cobra automáticamente la tarjeta. Que digamos que es lo más similar a un modelo de suscripción que hay dentro de Amazon. Pero sí, solo tenemos la misma tipología de productos, o sea, están todo nuestro range de productos a los precios de Starter Pack, que son el pack de inicio, que es en el que compras, en este caso, el filtro y el recambio. Y luego lo que nosotros intentamos buscar, que a veces no, es complicado con Amazon, es intentar trasladar esos clientes de Amazon a nuestra página web. Pues a través de publicidad, si tenemos los números de teléfono, pues a través del teléfono, con Insert Card, aunque no puedas hacer comunicación muy directa al cliente, pues bueno. Perdón, Insert Card, para que lo sepa, es, si no me equivoco, poner el flyer dentro de la caja de Amazon. Exacto. Y no puedes tener FBA, es decir, tienes que servirlo tú desde tu almacén logístico y luego tú dices, sí, tienes un problema. Sí, a ver, lo que puedes hacer es como una comunicación indirecta, no directamente estás invitando a la gente a suscribirse, pero... Sí, no me imagino, no, es un follón, ¿eh? Es que tenemos clientes, o sea, también contextualizar, muchos proyectos han nacido en Amazon y después han hecho, que no hay un playbook claro, ¿eh? No es decir que tengas que arrancar con Amazon y después hacer tu marca, o hacer tu marca y después ir en Amazon, pero sí que tenemos muchos clientes que arrancaron en Amazon muy fuerte, llegaron a facturaciones relevantes superando el 1.000.000 y han hecho la segunda fase de abrir su Shopify y que esa base de datos de clientes, pues obviamente que sean suyas y no de Amazon, ¿no? Entonces, muchos nos han hecho esta tipología de acciones de, hey, ya tengo una notoriedad en el listing de Amazon, ¿cómo hago? Es esto lo que tú preguntabas. Si hay alguien en la sala que sea experto en esto... Sí, pero igualmente, hay que tener en cuenta, y esto es una cosa que también nos frustra mucho, que tenemos la necesidad de que todos nuestros clientes estén en nuestra página web. Idealmente, sí. Idealmente en el mundo de, como digo yo, de las piruletas, queremos que nuestro cliente, toda nuestra base de clientes esté en nuestra página web. Pero la realidad no es esa. Y hay que ser consciente también de que hay un tipo de cliente que es de Amazon.
y esto hay que aceptarlo y simplemente aprovecharse de esto. Es decir, es un cliente que le gusta comprar a través de este canal y que es muy difícil convencerlo porque es muy fiel y es muy difícil convencerlo de que compre a través de, pues, de otro canal. Y simplemente yo creo que se trata de estoy ahí y me aprovecho de que ahí al final hay una tipología de cliente que me interesa y ya está. Y si puedo convencer a alguno, pues genial, pero si no, también ver el beneficio que hay, que es estar en Amazon, que también te da un posicionamiento. De hecho, el SEO también se trabaja dentro de la propia plataforma. 100%. Y hilando con esto, no están directamente a nivel digital, pero ¿vendéis en algún retailer tipo Fnac más offline? Es decir, que hayan puntos de venta físicos. Por el momento no, en España no. Tenemos algunos partners en el exterior, como en Malta, con los que sí tenemos punto de venta físico. En la actualidad no. Nos encantaría, obviamente, poder estar en punto de venta y quizás el año que viene, pero de momento estamos solo puramente online. Al final es lo que también estábamos hablando, ¿no? El traspasar una autoridad de un Fnac, por ejemplo, o un MediaMarkt, etcétera, y por ende también esa visibilidad de marca y autoridad. Si no me equivoco, pues hay otras tipologías de producto dentro del ecosistema que están en supermercados, grandes superficies y que obviamente esto tiene un impacto también de marca y de reconocimiento. Entonces, que a veces no solo es lo que tú decías, ¿eh? Al final es, yo tengo un producto bueno, ¿dónde está mi cliente? Compra en Amazon. Pues tiene sentido, Pues ahí es. siempre que sea rentable, ¿no? Que este es otro melón. Entonces, hemos dicho un 40% más o menos a Amazon y aquí lo bueno, cuando detectamos esto, que es por eso que nos vienen a veces proyectos que han crecido mucho en Amazon, es que Amazon es un Google dopado a nivel transaccional de e-commerce, ¿no? Es decir, es la economía perfecta de ofertantes y obviamente demanda, ¿no? Entonces, por eso la evolución natural es, vale, pues al final en las SERPs, ¿qué hay? Está Amazon y después puede que haya multiproducto y después puedo estar yo con mi monomarca, ¿no? Que es lo que siempre hablo. Nosotros no hacemos Amazon, pero porque no conozco a un crack que quiera unirse a nosotros, pero bueno, aquí también hago la llamada, porque al final aquí al final es que cuando alguien busque filtro de agua para grifo y me salga la SERP de Google, me da igual si está Amazon, Miravia, nosotros, un multimarca. El objetivo es aparecer en las SERPs, ¿no? Shopping, que estemos nosotros, Y shopping incluso, aunque sea un e-commerce multiproducto, siempre que respete los precios y tal, ¿no? Al final todo esto es impacto de marca en las SERPs. Entonces, creo que es muy interesante también ser conscientes de esto y que al final, que es lo que estamos trabajando hoy, ¿no? En Google, pues ya no solo es la parte de SEO en web, sino toda la parte de Merchant Center, con el feed de datos que se envía, etcétera, etcétera, etcétera. No, en resumen, la parte de Google, si quieres, nos la reservamos, porque como también tengo que documentarlo todo, tampoco ahora vamos aquí a hacer la chapa del SEO y hacer aquí el autobombo, porque bueno, ya lo haré yo. Entonces, hablemos, hostia, me interesa mucho la parte de, no sé si trabajáis algo de afiliación, porque al final yo voy a casa de alguien, de un colega, yo que sé, un piso de estudiantes también, ¿no? O, al contrario, un colega me ha invitado a su casa y voy a la cocina y veo el grifo ahí. ¿Cómo trabajáis? Pues te diré que afiliación, bueno, podemos llamarlo afiliación de los clientes. Al final nosotros tenemos lo que llamamos share and receive, que damos un beneficio al cliente por compartir con amigos, friends and family, que en cada empresa se llama completamente diferente y siempre utilizamos nombres en inglés, eso es la clave para todo. Pero al final es darle un beneficio al cliente que está engage con nosotros para que traiga a amigos y amigos, familiares, pues a quien quiera, a personas que están por ahí pasando que, oye, deja de beber agua embotellada. Pues esto, tenemos este modelo y te diré que tenemos alrededor entre un 15 y un 20% de la facturación es a través de links de nuestros propios usuarios, porque la verdad es que funciona súper bien, el beneficio es bastante potente bajo mi punto de vista, que es al final 20 euros para el que recibe y 20 euros de la persona que ya está suscrita y la gente la verdad que lo aprovecha. Tenemos que darle un poquito más de visibilidad a la web, esto es una cosa que hay que trabajar, pero es que la gente sin dar visibilidad en nuestra página web ya es un beneficio que utiliza bastante, porque tú piensas que a lo mejor si convences a mucha gente, igual puedes estar 5 años suscrito recibiendo filtros gratis, prácticamente. Eso iba, bueno, ese es el modelo Thermomix, ¿no? De que te voy a la casa y te la ofrezco, pero es que creo que es algo muy interesante. Por ejemplo, yo cuando estaba en la uni, que el campus que estaba,
tenía que bajar, bueno, una recta del Copón, era una subida bastante importante, y, hostia, ir a buscar agua al Mercadona era un coñazo, ¿no? Entonces, yo descubrí Tapwater por este problema. También el reciclar y toda la mandanga, pero sobre Sí. todo era el no tener que ir a comprar el agua, y en ese momento la parte de distribución a la casa, ¿no? Por parte de Mercadona no estaba muy fluida, pero claro, es que al final tenías que cargar con botellas de 5 litros o más, una subida del Copón, que al final incluso había un tío que hacía negocio con un carrito del Mercadona subiendo aguas, ¿no? Entonces, Sí. te he preguntado este tema porque a veces nos obsesionamos con darle dinero a Google, darle dinero a Meta, a los de siempre, ¿no? Y a veces el propio cliente, esto pasa mucho también en los hoteles, ¿no? Experiencias de viajes. Nos gusta explicar historias. Entonces, Sí. ¿dónde has ido este verano? Ya lo vas a contar. Entonces, creo que es muy interesante el beneficiarte de estas propias historias haciendo un poco de push, y creo que lo has explicado muy bien, ¿no? Al final, me imagino por email marketing después de que hayas comprado, por ejemplo, Ujú. o Exacto, en es un poco lo que hablábamos antes del customer journey del cliente, en el que este tipo de cosas y comunicaciones de beneficios son imprescindibles, pero no solo en un canal. Creo que hay que recordar que la comunicación a los clientes tiene que ser multicanal y estar claros que no es solo comunicar por una cosa, sino que si es un beneficio, sobre todo, gritarlo, porque el usuario a veces no entiende a la primera, no entiende a la segunda, no porque hay un problema de comprensión, sino porque hay un problema de atención. Hay tantos impactos y tanto ruido alrededor que al usuario le cuesta comprender o entender cuál puede ser su beneficio, entonces hay que repetirlo muchas veces. Pero funciona porque al final es lo que tú dices, le das algo a alguien que ya está contento con tu servicio y tu producto y ¿por qué no? ¿Por qué no pueden ser ellos nuestros mejores influencers y darles un beneficio a ellos porque vengan otros? Y la verdad es que funciona súper bien porque, bajo mi punto de vista, al no tener punto de venta físico, es nuestra mejor manera de promocionarnos con el boca a boca. ¿Por qué? Porque la gente, yo entiendo que haya una duda de verdad funcionará, de verdad filtrar, o sea, filtrará como se cambiará el sabor, porque pequeña anécdota, y tampoco me quiero poner en plan abuela cebolleta, es yo conocí Tapwater antes de trabajar en Tapwater, cuando me mudé a Barcelona, y lo mismo que dices, la conveniencia de no quiero cargar con botellas de agua, que es el principal problema de nuestros usuarios. No quiero cargar botellas de agua. ¿Cuál es la solución? Y empecé en Amazon, en Google, soluciones para no tener que comprar agua embotellada. Claro, no buscas a lo mejor literalmente filtro de agua porque no sabes que existe esta solución y buscas y di con Tapwater. ¿Y qué pasó? Que no me convencía porque no conocía la marca y fui a casa de una ex compañera de trabajo y tenía el filtro. Y le dije, te va a sonar raro, pero quiero probar tu agua de grifo. Y lo probé y en el momento me convenció y instantáneamente lo compré. O sea que es algo bastante curioso porque fue justo un año antes de empezar a trabajar en Claro, al final, sobre todo en productos de suscripción, como es este caso, ¿no? De que hay una recurrencia de consumo, que todos tenemos que beber agua, que es una necesidad básica. Ostras, aquí primero hay una gran métrica que hemos hablado poco a lo largo del podcast, pero que es el valor que te da cada cliente, ¿no? Es decir, que en base a este valor, para no poner palabras en inglés, al final es, ostras, un cliente, ¿qué valor puede generar durante un periodo de tiempo? Dile 1 año, 2 años, 5 años, trimestral, cada empresa lo hace de forma diferente, y esto es lo que te va a definir el coste o la capacidad que puedes invertir para adquirirlo. Entonces, utilizar un programa de referidos, que al final es el concepto Sí, que estamos aplicando sobre todo este tema, te ayuda a que primero das un beneficio al propio cliente que ya te está consumiendo, que encima al final es lo que se dice siempre, ¿no? El mejor comercial es el cliente contento, que cobra comisión. Entonces, creo que es un punto muy interesante y que en este proyecto se está explotando, pero es lo que tú dices, en la parte de web, aquí hay algunos regalitos, algunas cosas que se ven en la ficha de producto, que puede ser muy interesante, porque si ya pones que no sé si te debería ser este caso, pero si tú en la web dices, hey, ¿te ha invitado algún colega? Y ya estarás ahí buscando colegas y preguntando, ¿no? Y eso es también la típica. Pero bueno, creo que es un gran vertical indiferente, alejándonos de SEO, Google Ads, Meta, ¿no? sí, de Entonces, buscar otras maneras de adquirir clientes con un bajo coste de adquisición y es, la verdad, muy sencillo porque realmente ahí lo único que tienes que hacer es bien tu trabajo y ofrecer un buen producto y un buen servicio y lo demás vendrá solo.
acompañado. Pero sí, buscar otras soluciones que a veces un poco nos emperramos en que quiero tener social media, pero me olvido que hay otras maneras mucho más sencillas de retener a los clientes y de adquirir nuevos. 100%, 100%. Creo que ha estado revisando también la ficha de producto, que recomiendo mucho que la persona que nos esté escuchando la revise porque ha hecho un gran cambio. Creo que está muy bien planteado. Y si quieres, bueno, ya hemos contado hemos tocado también tema de marketplaces. Hablemos un pelín y con esto cerramos la parte de go-to-market de Influx, si quieres. Has dicho, Influx hemos trabajado, pero aún hay trabajo por hacer, ¿no? Sí, hay mucho trabajo por hacer y aquí esto es un gran aprendizaje que he hecho yo, es que al venir yo de un sector, digamos, mucho más atractivo, el marketing de influencer se hace mucho más sencillo, es mucho más fácil cerrar colaboraciones y establecer una conexión influencer-producto-usuario, ¿vale? Que el usuario al ver un producto atractivo, pues le provoquen ganas de comprarlo porque su influencer de confianza, ya sea micro, macro o medium, se lo recomiende. En el caso de Tap Water estamos hablando de, otra vez, un producto que hay que explicar, un producto que no entra de primeras al ojo y nosotros, a pesar de que lo trabajamos a nivel orgánico, haciendo seeding, para que no haya escuchado nunca este concepto, es básicamente cuando haces un gifting, que te regalas el producto, entre comillas, a cambio de una reseña de un influencer, que en realidad no funciona así porque es un regalo a cambio de que el usuario, si le gusta, publique algo en sus redes sociales. A veces sale bien, otras veces no sale bien, por eso digo que al ser orgánico es que simplemente al usuario final le convenza y que es el influencer y lo publique. Y esto va mucho de la mano, que a la gente se le olvida, que es escoger a los influencers adecuados, dedicarle tiempo a escoger al perfil con el que vas a conectar. Porque sí, la cantidad está muy bien, pero la calidad también, porque hoy en día en el que es una competición de quién da más información, quién produce el contenido más interesante, más atractivo, pues obviamente el engagement, más que los seguidores, empieza a cobrar más importancia. Y esto es bastante más importante. Prefiero un influencer de 10.000 con un engagement mucho más elevado a uno de 1.000.000 con 0,5 de engagement. Sí, aquí también es un gran melón y hay casos de estudio reales que aplican, ¿no?, a influencers que tenían un montón de seguidores e incluso quisiesen monetizar su canal a través de producto y no vendieron una camiseta por el tipo de contenido que se ofrecía, ¿no? Entonces, creo que es lo que tú estás comentando a nivel de influencers, sobre todo con la historia de que se puede trasladar también del producto, pues lo he dicho, ¿no?, también un consumo responsable, etcétera, que por mucho que sean, por ejemplo, yo que sigo bastantes influencers de trekking, que obviamente va muy correlacionado también con la naturaleza, pues esa tipología de producto pues puede tener sentido, ¿no?, para reducir el consumo de plásticos, etcétera. O sea que creo que también es un gran punto. A nivel de colaboraciones de marcas, ¿habéis hecho alguna cosa? Se han hecho en el pasado y bueno, realmente ahora mismo no tenemos un perfil que se encargue de esto in-house, entonces, bueno, estamos ahora en el proceso de búsqueda de agencias de comunicación. Si hay alguna persona de agencia de comunicación que quiera, sé que me voy a meter un melón porque voy a empezar a recibir a lo mejor muchos mensajes en LinkedIn, pero bueno, estamos en búsqueda. Bueno, eso es, a ver, sería un buen problema porque significa que estamos llegando a la comunidad, Sí, ¿no? Pero bueno, esperemos que sí. en definitiva, lo que estamos hablando todo el rato aquí es, hay una red social, hay una marca personal o una marca, pues en este caso corporativa, digamos, y que tiene una correlación o un match en las dos audiencias, ¿no? Porque al final también, y más por vuestro tipo de producto, ya no os creáis el sector, también hay una correlación de marca y de valores que también para la marca personal puede ser interesante, ¿no? Sí, de Entonces, hecho, tenemos una colaboración, antes te he mentido que no lo hacíamos, sí, tenemos una colaboración con Nextory, que es de audiolibros. Y es un beneficio, lo ofrecemos como beneficio de usuario. Ellos ganan visibilidad al final para quien se suscribe y nosotros le ofrecemos creo que son 30 días gratuitos de audiolibro a la persona que se suscribe a nuestro producto. Ganan las dos marcas y creo que el usuario también gana al final. bueno, esto es clave, ¿no? Pero es lo que tú dices, al final es un cliente potencial que está en dos contextos diferentes de consumo, pero tiene sentido, ¿no? Genial, pues Natalia, llevamos 1 hora y 20 minutos, Hablando. pasando rápido. Aquí para que la gente le dé valor son las 7 y casi media de la tarde, es lunes, llevamos un curro relevante.
Aún así, hostia, hemos tocado muchos palos. Deseo y espero que la persona que se está escuchando hasta aquí se haya dado alguna píldora de aprendizaje. Y ahora sí, pasamos a la parte de inspiración. Y, ostras, vale, responsable de marketing, proyectos, has tenido que hacer un montón de cosas, te has tenido que encontrar con diferentes proveedores o incluso montar equipo. ¿Dónde te inspira, sacas información del día a día a nivel de marketing o digital? Pues mira, depende, porque hay veces que son podcasts de otras cosas y de repente hablan de marketing. Por ejemplo, el otro día escuché un podcast súper interesante en New Project que hablaban con el publicista que había hecho la campaña de IKEA de Bienvenido a la República Independiente de tu casa, y fue un podcast súper interesante. Y luego hay un podcast de IA, creo que se llama, a ver si lo consigo, de inteligencia artificial, que se llama John Hernández, y está en YouTube también. Y bueno, yo lo veo en YouTube y me parece súper interesante para mantenerte hoy al día de todo lo que pasa en inteligencia artificial. Típico que vas a cenar, tal, o un ratito que tienes para comer cuando sales en la ofi y te lo pones, ¿no? Y te Para lo pones, o mientras trabajo me pongo de fondo distintas cosas. Luego a lo mejor he suscrito a algún tipo de newsletter que habla más de contenido, HubSpot, marketing directo, que es bastante conocido a nivel marketing. Y luego tengo alguna persona en Instagram y en TikTok que hacen como mucho bombo a distintas campañas de marketing que se hacen a nivel marca España. Y la verdad que me gusta mucho porque es una manera diferente de enterarte de campañas de marketing que están pues dando como pues más que hablar, que se están haciendo más virales y que a lo mejor uno no tiene tiempo de verlo todo, pues estos canales te dan un poco de visibilidad. En este caso, además, que es de una ex compañera de trabajo que se llama Yoconda Ross. Es su nombre artístico en TikTok y yo la recomiendo porque a todo el mundo que le guste las campañas de marketing divertidas y para buscar inspiración para sus propias marcas, es muy interesante. No es porque sea mi amiga también, pero es que de verdad que muy top. Genial, pues lo dejaré también en las notas, pero al final me gusta mucho hacer esta pregunta porque al final también en mi caso, ¿no? A la hora de crear contenidos, pues empatizar muchísimo con que yo mismo consumo este tipo de contenido, pero a veces está en lo que tú decías, hacer foco y no se puede estar en todo, ¿no? Entonces, ostras, el filón de los podcasts cada vez es que lo ves, ¿no? Que en gran parte de los profesionales estamos trabajando, estamos comiendo, lo que sea, o incluso al gimnasio o sabes hacer deporte, es un gran punto. Newsletters, que me está sorprendiendo y por eso también creo que es interesante porque lo he dicho, ¿no? Es un momento, abres el correo y tal. Y bueno, a mí tengo la asignatura pendiente de redes, pero es que no me da la vida. Natalia, no me da la vida ir a Instagram, TikTok. Bueno, pequeño consejo, estás creando muchísimo contenido a través del podcast, que esto te sirve para Instagram. Sé que es más tiempo, pero reaprovechar el contenido, sobre todo el contenido como podcast, para newsletters, blog posts, redes sociales. Sí, esto lo leí y tiene un concepto que es el repost. Repurpose content. Esa es, ¿no? Pues nada, reciclar el contenido que ya tienes creado, que es un gran melón si no tienes tiempo a hacer historias en Instagram, ¿no? Pero, ostras, es un buen melón porque al final todos estamos en Instagram, es así, por mucho Sí. que nos encante hablar bien en LinkedIn y les voy a decir más mierda, ¿no? Pero bueno, esos son los puntos. Genial. Y ahora está, ya vamos encarrilando el podcast. ¿E-commerce que te gustan? ¿Dónde inspirarnos? Pues antes lo he mencionado y sé que igual es la comidilla en muchos casos, pero Nude Project soy una gran fan. No puedo dejar de mencionar el grupo Inditex en general, pero porque siempre me alucina lo bien que lo hacen todo, lo bien que experimentan, sobre todo en Zara creo que han pegado una vuelta brutal con su servicio de app para reservar probadores. O sea, hayan como trasladado lo digital a lo físico y esto me parece brutal. Y que este servicio no lo conoce mucha gente, pero yo que soy una gran fan, lo conozco. Y ASOS, que bueno, que siempre hace que a pesar de tener tantísima cantidad de prendas y de todo, porque tienen absolutamente de todo, cómo filtran, que puedes filtrar, puedes perfectamente encontrar la marca, la prenda y todo lo que estás buscando de una manera rápida y sencilla, y que tienen otra vez versión mobile, versión desktop y que tienen la app. Y esto yo creo que a nivel e-commerce podría decir millones que hacen lo mismo,
pero bueno, los primeros que me han venido a la cabeza creo que son estos. Anoto ASOS porque es un proyecto que siempre, obviamente, incluso lo he escuchado, lo he tenido en cuenta, incluso creo que hay algunas noticias de que ASOS había tenido algunos problemillas a nivel, no sé, ahora me estoy tirando un triple, pero es verdad que ASOS, ostras, es un proyecto que a nivel de UX está muy bien planteado y ejecutado. Y después, hilando con la omnicanalidad de Inditex, hace nada estuve en Andorra y fui al Máximo Duty y flipé porque tiene los espejos que son webs, literalmente, es decir, el espejo es una web y puedes ahí encontrar, claro, yo flipé de, ostras, esta omnicanalidad, porque al final se traduce, que a veces hablamos de esto de que un e-commerce, el objetivo es que el usuario encuentre el producto que quiere, ¿no? Justo. Entonces, trasladar todo esto. Así que muy, muy interesante. Y nada, Natalia, una horita larga de podcast. Nada, agradecerte un montón el rato. A la persona que nos ha estado escuchando, pues todo lo que hemos ido comentando de perfiles que crean contenido, los e-commerce que has comentado y algunas cosas que me he ido apuntando, las dejaré en la descripción. Y nada, agradecerte un montón tu tiempo, tu rato, porque ya es tarde. Así que, bueno, ¿dónde te pueden encontrar? LinkedIn, me imagino. Pues me pueden, pues por mi nombre, Natalia Cachafeiro, que no sé que no es sencillo, pero bueno, si lo dejas por ahí escrito seguro que les cuesta menos, a través de LinkedIn, principalmente como canal de comunicación para trabajo, y es como me pueden contactar, cualquier duda o pregunta, y espero no haberles aburrido mucho, la verdad. Yo intento hacerlo ameno. He intentado hacerlo ameno y he intentado hacerlo con la menor cantidad de conceptos marketingianos posibles, porque sé que los de Churri. marketing Eso que, sí, no, sí. Al final, bueno, matiz, que es lo de siempre, como a veces estamos hablando ahora tú y yo y no tenemos como las caras de la gente o cuando dices cosas raras o lo que sea, sí. es un pelín complejo y por eso intento como a veces, frenamos un momento y explicamos esto y ya está. Y el que ya lo sabe, se lo refrescamos a nuestro modo de decirlo y el que no lo sabía, ahora lo sabe. Así que Exacto. está bien. Muchos conceptos, pero bueno, lo hemos intentado hacer lo más fácil posible. Yo creo que está a nivel usuario, fuera de marketing. Genial, pues agradecerte un montón el rato y ahora sí que sí, a la persona que os ha estado escuchando, espero que haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo, chao. Aprendizajes, yo creo que los he ido un poco mencionando a lo largo del podcast, quizás adelantándome un poco a este momento, pero es para mí el principal es la humildad y escuchar mucho brainstorming, mucho escuchar al resto de compañeros, intentar no obsesionarnos con el yo no sé hacer esto, porque no operamos cerebros, entonces creo que el simplificar todo y escuchar mucho, leer mucho, muchas newsletters, cuando no sabes, investiga y no tener miedo a salir de tu zona de confort. Mismamente, hacer este podcast contigo para mí era un poco salir de mi zona de confort porque a lo mejor he hecho mucho directo, pero nunca hablando de algo profesional y para mí era salir de mi zona de confort, pero digo, bueno, pues lo hago porque además ya habíamos hablado de tú a tú y entonces era un poquito más fácil. Y bueno, enfrentarme a una industria completamente diferente a la que yo estaba acostumbrada, que sin duda ha sido Tapwater, veniendo del sector del beauty y fashion, ha sido todo un reto, un producto más complicado, una industria más complicada, un usuario que no es de compra, o sea, un producto que no es de compra compulsiva, sin duda todo un reto, pero viene un poco junto con lo del aprendizaje, pues te tiras a la piscina y no lo piensas. Cuando es una oportunidad de aprender, aunque implique a lo mejor retroceder o establecerte y no avanzar, por así decirlo, quizás como es el mismo puesto, pero en otra industria, pues todo es aprendizaje. No tenerle miedo al aprendizaje y a, entre comillas, por un segundo estancarte, porque realmente luego nunca es un estancamiento, siempre es una avanzar hacia algo, para mí, siempre mejor. No, hilando también con tu historia, lo que hemos ido hablando, lo que tú comentas, que está muy manido, pero el salir de la zona de confort, creo que a todos nos lo podemos aplicar, ¿no? El hecho de hacer cosas nuevas siempre, que al final, hostia, que nos quedan 60 años, 70 años, 80 años de vida, por decir algo, es decir, solo vamos a vivir una vez, bueno, al menos yo soy de los que piensa así, entonces, lo que ya sabes ya lo tienes, ¿no? Entonces, todo lo demás, todo lo que hacer este podcast, como estamos hablando ahora, yo mismo cuando lo arranqué, es jodido, es muy jodido porque ¿qué van a decir? Vergüenza, pero realmente el hacer cosas nuevas y el tener experiencias creo que es muy sano y obviamente pues que siempre la vas a cagar, ¿no? Las primeras veces siempre, es como
la moraleja del arco, ¿no? No sé si, bueno, la gente que nos está escuchando, no sé si tú has probado tirar en arco, pero es que es perfecto, ¿no? Un día ir a tirar con arco porque ves que si es la primera vez lo vas a hacer muy mal y a la que le ves 40 veces, pues a la 41 vas mejorando, ¿no? Esa consistencia. Entonces, joder, sinceramente, creo que tu trayectoria profesional puedes estar, que no es lo típico que se te dice ahí, te lo digo en serio, pero, joder, puedes estar muy orgullosa porque, sinceramente, Tapwater es un proyecto que a nivel de paciencia, de retos, en 3 años ha sido heavy. Y te lo digo como una persona que ve muchos proyectos, ¿no? Entonces, hostia, felicitarte a ti y al equipo y sobre todo también a Anabel, porque es quien ha estado en el día a día. Y hostia, cuando a veces haces muchas cosas, lo haces con toda la buena intención y salen resultados, jode. Y en este caso, pues mira, a priori a día de hoy hablo de a nivel SEO porque falta contexto, pero lo veo bien, así que, hostia, estoy muy contento. Sí, yo también estoy muy contenta porque además trabajar con vosotros es un gustazo y por eso desde que llegué y hasta ahora seguimos trabajando y ha habido una mejoría. Yo estoy súper contenta a todos los niveles, creo que la mejoría es brutal. Se notan los resultados, en los números de SEOs, en todos los números en general se nota. Y para mí ya es todo un orgullo y yo para mí ya he ganado en esta experiencia. Entonces, por eso digo que salir de la zona de confort y no tener miedo al cambio y adaptarte. O sea, todos los días aquí ha sido un cambio, es lo que tú has mencionado antes, que todos los días que nos reuníamos era como hay algo nuevo, pero coger esos cambios e intentar llevarlos a tu terreno y la frustración está ahí y el No, por y cómo descontado. voy a hacerlo, cómo Todo vamos a pasado, claro. superarlo, Sí, sí. pero sales, porque siempre sales, siempre hay una solución y hay que poner la mente o sea, como fría y ordenarlo todo Pero qué y importante, empezar. o sea, lo que estás diciendo aquí ahora es también el cómo lo afrontas, el problema, ¿no? Entonces, y eso te influye mucho también cuando creas equipos. El tener equipo que a nivel, aquí ya me pongo más filosófico, yo qué sé, llámalo X, pero el que, hostia, se viva una misma aura, que la actitud sea más o menos la parecida, porque realmente eso simplifica, es como el engranaje que simplifica el que se salga todo, ¿no? Porque incluso hemos hablado de todos estos aspectos técnicos, pero al final detrás hay personas y es complejo, es muy complejo, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a hilarnos más. Yo aún tengo algunas par y tengo que limpiar el coche, que lo tengo en el calendario, que lo tengo hecho la mierda. Natalia, agradecerte ahora sí un montón el rato, muchos aprendizajes y bueno, ya nos iremos viendo por los meets. Así que... Muchas gracias a ti, Josep, por invitarme. Espero haber aportado algo de valor también al podcast y a la gente que escucha. Y muy contenta, la verdad. Si tengo algo más que contar más adelante, pues nos volvemos a ver. Sí, no, haremos segunda parte sin ningún problema. Pues ahora sí que sí. Agradecerte un montón que llegas a la parte escondida y nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo. Chao.